El sonido de mis propios pasos resonaba en el pasillo. Cuando escuché esas palabras que me helaron la sangre, ya no aguanto a esta vieja ridícula, siempre entrometiéndose en nuestras vidas. Ojalá se muriera de una vez. En la voz de Cristina, mi nuera, llegaba desde la cocina como un puñal directo al corazón. Me quedé paralizada detrás de la puerta, sintiendo cómo mis manos temblaban mientras sostenía la bolsa con los juguetes que había comprado para mis nietos. El aroma del café que ella preparaba se mezcló con el sabor amargo que se instaló en mi boca en 15 años. 15 años enviándole dinero cada mes sin que mi hijo David lo supiera, pensando que así podía ganar su cariño, que así podía ser parte de la familia. ¿Cuánto más le vas a sacar a la vieja esta mes? Continuó hablando por teléfono y su risa cruel me atravesó como cristales rotos. Ya van 15 años manteniendo nuestro nivel de vida con su dinero. David ni se imagina que sin su mamá estaríamos en la ruina. En ese momento supe que todo había sido una mentira. Cada sonrisa forzada, cada abrazo fingido, cada gracias suegra, había sido parte de una actuación cruel y calculada. Pero lo que Cristina no sabía es que yo también tenía mis secretos. Y estaba a punto de descubrir que había estado jugando con la mujer equivocada. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo, para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Bárbara Elena Morales, tengo 67 años, y durante los últimos 15 años he sido la víctima perfecta de la manipulación más cruel que una nuera puede hacerle a su suegra. Pero permíteme contarte desde el principio cómo llegué a convertirme en el cajero automático de mi propia familia. Todo comenzó en 2009. Cuando David, mi único hijo, se casó con Cristina Delgado. Ella era una mujer hermosa de 28 años, con una sonrisa perfecta y modales impecables que conquistaron a toda la familia desde el primer día. Yo, viuda desde hacía 5 años después de perder a mi querido esposo Roberto, en un accidente automovilístico, veía en Cristina la hija que nunca tuve. Los primeros años parecían de cuento de hadas. David trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción en la Ciudad de México, ganando un sueldo decente, pero no extraordinario. Cristina había dejado su trabajo como recepcionista cuando nació Tommy, mi primer nieto, y 2 años después llegó Sara, mi nieta adorada. Yo vivía sola en mi casa de 3 recámaras en la colonia Roma Norte, una propiedad que Roberto y yo habíamos pagado con tanto esfuerzo durante 30 años. La manipulación comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Cristina llegaba a visitarme con los niños, y mientras tomábamos café, suspiraba profundamente. Ay, doña Bárbara, no sé cómo vamos a hacer para pagar la colegiatura de Tommy y David. Está trabajando tanto que apenas lo vemos. Pero el dinero no alcanza. Sus ojos se llenaban de lágrimas perfectamente calculadas mientras mecía a Sarah en sus brazos. Yo, como la abuela boba que era, inmediatamente abrí mi cartera. No te preocupes, mija. Yo me encargo de la colegiatura este mes. Le di 5,000 pesos sin pensarlo 2 veces. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante y me abrazó con tanto cariño que sentí que mi corazón se derretía. Eres la mejor suegra del mundo, doña Bárbara. Pero por favor, no le digas a David. Él es muy orgulloso y se sentiría terrible si supiera que necesitamos ayuda. Esa fue la primera de muchas mentiras que me tragaría durante los siguientes 15 años. Mes tras mes, las peticiones fueron escalando. La colegiatura se convirtió en útiles escolares, después en ropa para los niños, luego en medicina cuando uno de ellos se enfermaba, siempre con la misma súplica: no le digas a David. Él no debe saberlo. Para 2015. Mis transferencias mensuales a la cuenta de Cristina habían llegado a los 20,000 pesos. Ella me explicaba que David había tenido problemas en el trabajo, que le habían reducido el sueldo, que estaban pasando por una mala racha. Yo, terrified de perder el contacto con mis nietos, seguía enviando el dinero religiosamente cada día 15. Cristina había perfeccionado su actuación. Llegaba a mi casa manejando un auto último modelo, vestida con ropa de marca, pero siempre tenía una explicación perfecta. Ay, suegra, este carro nos lo prestó mi hermana, porque el nuestro está en el taller. No.
Esta blusa me la regaló una amiga. Yo jamás podría comprarme algo así. Mientras tanto, David trabajaba como un esclavo. Salía de casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. A veces, incluso los fines de semana. Cuando yo le preguntaba por qué trabajaba tanto, él me respondía con ojos cansados: mamá, tengo una familia que mantener. Cristina hace milagros con el dinero. Pero aún así, necesito trabajar extra para darnos una vida digna. Pobre hijo mío, no tenía idea de que la vida digna que su esposa mantenía era gracias al dinero de su propia madre. Los años pasaron, y la verdadera personalidad de Cristina comenzó a emerger como una serpiente que muda su piel. Las visitas a mi casa se volvieron menos frecuentes, pero las peticiones de dinero se intensificaron. Ya no se conformaba con los 20,000 pesos mensuales. Ahora necesitaba cantidades extras para emergencias que parecían surgir cada semana. Doña Bárbara, se rompió la lavadora y necesitamos comprar una nueva urgentemente, me dijo una tarde de abril, mientras los niños jugaban en mi sala. Su voz tenía un tono más demandante, menos suplicante que antes. Son 30,000 pesos, pero es una inversión necesaria. Cuando le transferí el dinero, no pude evitar preguntar: mija, ¿no sería mejor que David supiera de estos gastos? Al fin y al cabo, es su esposo. La mirada que me dirigió fue tan fría que sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Doña Bárbara, David ya tiene suficientes preocupaciones. Usted no querría causarle más estrés, ¿verdad? Además, él confía en que yo manejo bien las finanzas del hogar. Esa fue la primera vez que escuché la amenaza velada en su voz. No lo reconocí entonces, pero era el comienzo de un chantaje emocional que se extendería por años. Para 2018, las humillaciones se volvieron más directas. Cristina había desarrollado la costumbre de criticar todo sobre mí: mi ropa, mi casa, mis opiniones, incluso la comida que preparaba para mis nietos. Doña Bárbara, ese vestido la hace ver más vieja de lo que ya es, me dijo una tarde cuando llegué a recoger a Tommy y Sarah para llevarlos al parque. Y por favor, la próxima vez que les prepare algo de comer, trate de que sea más saludable. Usted cocina con demasiada grasa. Sus palabras me dolían profundamente, pero yo las justificaba pensando que tal vez ella tenía razón, que tal vez yo estaba haciendo las cosas mal. Después de todo, ella era la madre de mis nietos, y yo solo quería ser una buena abuela. La manipulación se intensificó cuando Cristina comenzó a controlar mis visitas. Los niños están muy ocupados con la escuela, doña Bárbara. Tal vez sería mejor que viniera menos seguido, para no distraerlos. O David está muy estresado con el trabajo. No creo que sea buen momento para que usted venga a cenar poco a poco. Mis visitas se redujeron de 3 veces por semana a una vez cada 15 días, pero irónicamente, las peticiones de dinero aumentaron. Cristina había encontrado la fórmula perfecta: a menos tiempo conmigo, significaba menos oportunidades para que yo hiciera preguntas incómodas. En 2019, las transferencias mensuales llegaron a los 35,000 pesos. Es que la inflación está terrible, doña Bárbara, me explicó Cristina, mientras revisaba su teléfono más caro que mi televisión. Todo ha subido de precio, especialmente las colegiaturas privadas. Fue ese año cuando comencé a notar inconsistencias en sus historias. Me decía que David había tenido problemas en el trabajo, pero cuando lo llamé para ofrecerle mi apoyo, él me contó emocionado sobre un ascenso que había recibido. Me decía que tenían que economizar, pero en su Instagram veía fotos de cenas en restaurantes caros y viajes familiares a playas que yo jamás podría costear. Esas fotos son de hace tiempo, doña Bárbara, me respondía cuando la confrontaba sutilmente. Usted sabe cómo es Instagram. La gente siempre está publicando fotos viejas. Pero yo no era tonta. Podía ver las fechas en las publicaciones. Podía reconocer la ropa nueva que llevaban los niños en cada foto. Cristina estaba viviendo una vida de lujos con mi dinero, mientras me hacía creer que estaban en apuros económicos. El colmo llegó en diciembre de 2020. Durante la pandemia, Cristina me llamó llorando por teléfono. Doña Bárbara, David perdió su trabajo por la crisis. No sabemos cómo vamos a pagar la renta este mes. Necesitamos 60,000 pesos para sobrevivir.
hasta que él encuentre algo nuevo, le transferí el dinero inmediatamente, preocupada por el bienestar de mi familia. Pero cuando llamé a David para consolarlo, él me dijo confundido: ¿perder mi trabajo? Mamá, ¿de dónde sacaste esa idea? Gracias a Dios. Mi empresa ha sido muy estable durante la pandemia. Fue en ese momento, cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente. Cristina me había mentido descaradamente sobre la situación laboral de David para sacarme más dinero. ¿Cuántas otras mentiras me habría contado durante todos estos años? Comencé a prestar más atención a los detalles. Noté que Cristina siempre vestía ropa de marca, que su auto era más nuevo cada año, que la casa donde vivían había sido remodelada varias veces, con mejoras que claramente costaban más de lo que David podría permitirse con su sueldo. En 2021, las peticiones se volvieron más agresivas. Doña Bárbara, necesito que me transfiera 50,000 pesos para el viaje de graduación de Tommy en todos. Sus compañeros van a ir, y no podemos permitir que él sea el único que se quede. Cuando le dije que esa cantidad me parecía excesiva para un niño de 12 años, su respuesta me dejó sin palabras. Doña Bárbara, usted no tiene hijos que mantener ahora. ¿Para qué quiere tanto dinero guardado? Nosotros somos su familia, su única familia. Si no nos ayuda a nosotros, entonces, ¿a quién? Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Cristina tenía razón en una cosa: ellos eran mi única familia, pero estaba equivocada en todo lo demás. Yo sí tenía derecho a mi propio dinero, a mi propia dignidad, a ser tratada con respeto. Fue entonces cuando comencé a documentar todo, cada transferencia, cada petition, cada mentira que detectaba. Sin saberlo, Cristina me había dado la herramienta perfecta para mi futura venganza: un historial bancario de 15 años que demostraba exactamente cuánto dinero le había dado y bajo qué pretextos falsos. Para finales de 2023, mis transferencias a Cristina totalizaban más de 3 millones de pesos a lo largo de 15 años. 3 millones de pesos que ella había usado para mantener un estilo de vida que no le correspondía, mientras me manipulaba y humillaba sistemáticamente. Pero lo que Cristina no sabía es que Bárbara Elena Morales no era solo una viuda ingenua con dinero. Era una mujer que había construido un patrimonio considerable junto a su esposo. Una mujer que tenía propiedades, inversiones y conexiones que ni siquiera mi propio hijo conocía completamente. Y estaba a punto de descubrir qué pasaba cuando una víctima decidía convertirse en cazadora. La revelación llegó como un rayo en medio de una tormenta tranquila. Era una tarde de enero de 2024, y yo estaba en mi casa organizando los documentos bancarios del año anterior, cuando decidí revisar con detenimiento todos los movimientos de mi cuenta. Quería entender exactamente cuánto dinero había estado enviando a Cristina, y bajo qué conceptos. Mientras sumaba las cantidades en mi calculadora, el número final me dejó sin respiración. 470,000 pesos solo en 2023. Casi medio millón de pesos en un solo año. Mi corazón comenzó a latir más fuerte cuando me di cuenta de que esa cantidad representaba más del 70% de mi pensión anual. Pero lo que realmente me impactó fue darme cuenta de un patrón. Las peticiones de Cristina siempre aumentaban después de que ella veía publicaciones en mis redes sociales. Cuando publiqué fotos de una cena con mis amigas en un restaurante bonito, a la semana siguiente me pidió dinero para comida porque no tenían para el súper. Cuando compartí fotos de un nuevo televisor que había comprado, días después, necesitaba dinero para reparaciones urgentes en la casa. Cristina me estaba usando como su fuente personal de ingresos, calculando exactamente cuánto podía pedirme, basándose en lo que yo gastaba en mí misma. Había convertido mi vida en su estudio de mercado personal. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en mi cama recordando cada humillación, cada desprecio velado, cada comentario cruel que había soportado durante años. Tu mamá está perdiendo la cabeza, David. La había escuchado decir por teléfono una vez. Creo que necesita que alguien maneje su dinero antes de que haga alguna tontería.
Ahora entendía que no era solo crueldad gratuita, era una estrategia deliberada para aislarme de mi hijo y mantener el control total sobre el flujo de dinero. Cristina estaba sembrando dudas sobre mi capacidad mental para que David no cuestionara las finanzas familiares. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Contraté a un investigador privado. Sí, una señora de 67 años, contratando a un detective como en las películas, pero yo necesitaba saber la verdad completa sobre cómo se estaba usando mi dinero. El investigador, un hombre serio llamado Ricardo Mendoza, me pidió que le diera toda la información que tuviera: números de cuenta, fechas de transferencias, direcciones, nombres de familiares. Cuando vio la cantidad de documentos que le presenté, silbó con admiración. Señora Morales, en mis 20 años de carrera nunca había visto un caso de fraude familiar tan bien documentado por la propia víctima, me dijo mientras revisaba mis archivos. Usted se da cuenta de que tiene evidencia suficiente para un caso legal muy sólido. Una semana después, Ricardo me citó en su oficina con el reporte completo. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Cristina no solo vivía de mi dinero, había construido todo un imperio de mentiras alrededor de él. Había abierto 3 cuentas bancarias diferentes, donde recibía mis transferencias. Una parte del dinero la usaba para gastos básicos de la casa, pero la mayor parte la invertía en un negocio de venta de cosméticos que manejaba desde casa, sin que David lo supiera. Además, había usado mi dinero como enganche para comprar un departamento de inversión que rentaba por 15,000 pesos mensuales. Un departamento que estaba a su nombre, no al de David y Cristina. Había usado mis transferencias para crear su propio patrimonio personal. Pero eso no es todo, señora Morales, continuó Ricardo mientras me mostraba fotografías y documentos. Su nuera ha estado diciéndole a sus amigas que usted es una mujer millonaria que les da dinero para librarse de la culpa de no pasar tiempo con sus nietos. Según nuestras fuentes, ella presume que tiene a su suegra bien entrenada para darle lo que necesite. A las fotografías que me mostró, Ricardo, me partieron el alma. Cristina en reuniones con sus amigas, riéndose mientras les enseñaba capturas de pantalla de las transferencias que yo le hacía. Cristina en un spa carísimo, pagando tratamientos faciales con el dinero que yo le había enviado para útiles escolares en Cristina. Comprando joyas en una boutique exclusiva el mismo día que me había pedido dinero para medicinas de emergencia. Pero la imagen que más me dolió fue una fotografía tomada desde lejos, donde se veía a Cristina abrazando a mis nietos mientras les decía algo al oído. Según el investigador, uno de sus contactos que trabajaba cerca del parque había escuchado cómo Cristina les decía a Tommy y Sarah: recuerden que la abuela solo nos da dinero porque se siente culpable de no ser una buena abuela. Si la abrazan y le dicen que la quieren mucho, ella nos da más dinero para juguetes. Estaba entrenando a mis propios nietos para manipularme. En ese momento, sentada en esa oficina fría viendo las pruebas de 15 años de engaños, algo se rompió dentro de mí. No era solo dolor o decepción, era una furia fría y calculada que nunca antes había sentido. Cristina había subestimado gravemente a Bárbara Elena Morales, porque lo que ella no sabía es que Roberto y yo no solo habíamos comprado una casa en la Roma Norte, habíamos invertido en bienes raíces durante 30 años. Yo era propietaria de 4 departamentos en Polanco, 2 locales comerciales en La Condesa y tenía inversiones en bolsa que generaban rendimientos mensuales de más de 50,000 pesos. Cristina pensaba que yo era una viuda solitaria, con una pensión modesta. No tenía idea de que estaba chantajeando a una mujer que podría comprar y vender su estilo de vida 10 veces sin ni siquiera notar la diferencia en mi cuenta bancaria. Pero sobre todo, lo que Cristina no sabía es que Bárbara Elena Morales había decidido que era hora de que ella aprendiera quién tenía realmente el poder en esta relación. Y yo tenía el plan perfecto para enseñárselo. Los siguientes 2 meses fueron los más emocionantes y aterradores de mi vida. Por fuera mantenía mi papel de abuela sumisa y generosa, pero por dentro me había convertido en una estratega calculando cada movimiento de mi venganza. Cristina no tenía idea
de que cada conversación, cada petición de dinero, cada humillación que me hacía pasar, era una pieza más de evidencia que yo estaba recolectando para su destrucción. El investigador Ricardo me había sugerido que instalara una aplicación en mi teléfono para grabar conversaciones. Es completamente legal, señora Morales, siempre que usted sea parte de la conversación, me explicó mientras configuraba el dispositivo. Y considerando el patrón de engaños que hemos documentado, estas grabaciones podrían ser cruciales. En la primera grabación que obtuve fue devastadora. Cristina me había llamado pidiendo 40,000 pesos para reparaciones urgentes del techo, porque se estaba filtrando agua y podía dañar las habitaciones de los niños. Su voz sonaba desesperada y preocupada. Una actuación perfecta. Pero yo sabía que era mentira, porque el día anterior había pasado frente a su casa y había visto a unos trabajadores instalando una nueva cochera techada, no reparando filtración alguna. La grabación capturó perfectamente sus mentiras elaboradas y manipuladoras. Doña Bárbara, usted sabe que yo jamás le pediría dinero si no fuera absolutamente necesario, decía Cristina en la grabación, con esa voz suave y suplicante que había perfeccionado durante años. Los niños están muy preocupados por el ruido del agua goteando en sus cuartos. Tommy me preguntó si íbamos a tener que mudarnos porque la casa se está dañando. Incluso usaba a mis nietos como armas emocionales. Cada palabra era un cálculo cruel para tocar mis sentimientos más vulnerables. Durante esas semanas también comencé a observar los patrones de comportamiento de Cristina con una claridad nueva. Había desarrollado un sistema casi científico para manipularme. Siempre me pedía dinero los martes, porque sabía que los lunes yo recibía mi pensión mensual. Siempre mencionaba a los niños cuando la cantidad era superior a 30,000 pesos, porque sabía que yo no podría negarles nada a ellos. Y siempre terminaba las conversaciones con algún comentario que me hiciera sentir culpable si no cumplía inmediatamente con su petición. Pero lo más perverso de todo era cómo había logrado que David trabajara como un esclavo, mientras ella vivía cómodamente con mi dinero. Mi pobre hijo salía de casa antes del amanecer y regresaba después de que los niños ya estuvieran dormidos, creyendo que era su responsabilidad mantener un estilo de vida que en realidad yo estaba financiando. Una noche, mientras fingía estar preocupada por las finanzas familiares, llamé a David para ofrecerle ayuda directamente. Hijo, he estado pensando que tal vez podrías necesitar apoyo económico. Sé que tienes muchas responsabilidades y yo tengo algunos ahorros que podrían ser útiles. A la respuesta de David me confirmó lo que ya sospechaba. Mamá, te agradezco mucho la oferta, pero Cristina maneja muy bien nuestro dinero. Ella dice que con mi sueldo alcanza perfectamente para todo, y que incluso hemos podido ahorrar para algunas mejoras en la casa. No te preocupes por nosotros. ¿Ahorrar? Mi hijo creía que estaban ahorrando, mientras su esposa gastaba más de 40,000 pesos mensuales de mi dinero. La manipulación era tan completa que David vivía en una realidad completamente distorsionada. Fue entonces cuando decidí implementar la fase más cruel de mi plan. Durante mi siguiente visita a casa de Cristina, le dije que había estado revisando mis finanzas y que tal vez tendría que reducir las transferencias mensuales porque mis gastos médicos habían aumentado. La transformación en su rostro fue instantánea y reveladora. La máscara de la nuera cariñosa se cayó por completo, y por primera vez vi a la verdadera Cristina sin filtros. ¿Reducir las transferencias?, me preguntó con una voz que había perdido toda la suavidad fingida. Doña Bárbara, usted no puede hacernos eso ahora. Los niños dependen de esa ayuda para mantener su nivel de vida. Usted quiere que ellos sufran por su egoísmo. Y, después de 15 años dándole dinero, yo era egoísta por sugerir que tal vez necesitaba guardar algo para mis propios gastos médicos. Además, continuó Cristina mientras caminaba por su sala de estar llena de muebles que yo había financiado sin saberlo. Usted vive sola en esa casa enorme. No necesita tanto dinero como nosotros, que tenemos una familia completa que mantener. Esa conversación me dio exactamente lo que necesitaba. Una grabación clara de Cristina admitiendo que ella consideraba mi dinero como su derecho, no como mi generosidad. Había expuesto su mentalidad de entitlement,
sin ningún pudor. Pero mi investigación más reveladora vino cuando contraté a Ricardo para que siguiera a Cristina durante una semana completa. Los reportes que me entregó eran más impactantes de lo que había imaginado. Cristina tenía una vida social muy activa, que yo desconocía completamente. Almorzaba en restaurantes caros 3 veces por semana, se hacía tratamientos de belleza cada 15 días, y compraba ropa de marca casi diariamente. Todo financiado con transferencias que yo hacía, creyendo que era para gastos básicos, familiares. Pero lo más indignante fue descubrir que Cristina había creado un grupo de WhatsApp con sus amigas, llamado Las Sugar Babies de las Suegras, donde compartían estrategias para obtener dinero de sus familiares políticos. Los screenshots que Ricardo logró obtener me hicieron hervir la sangre. Mi suegra es muy fácil de manipular. Había escrito Cristina en el grupo: solo tengo que mencionar a los niños y ella me transfiere lo que le pida. Ya van más de 3 millones de pesos en 15 años. Es mejor que tener un trabajo en 3 millones de pesos. Ella llevaba la cuenta exacta de cuánto me había robado, y se jactaba de ello con sus amigas, como si fuera un logro profesional. Otro mensaje decía: el truco está en hacer que se sientan culpables por no pasar tiempo con los nietos. Mientras más culpable se sienta, más dinero te da. Y lo mejor es que mi esposo no sabe nada. Él cree que sobrevivimos solo con su sueldo. Había convertido mi amor por mis nietos en un negocio. Durante esas semanas de investigación, también descubrí algo que me dio la idea para mi venganza final. Cristina había estado mintiendo a David, no solo sobre el dinero que recibía de mí, sino también sobre sus propios ingresos. Su negocio de cosméticos generaba aproximadamente 20,000 pesos mensuales, dinero que ella guardaba en una cuenta secreta sin reportárselo a David. Mi nuera no solo me había estado robando a mí, también le estaba robando a mi hijo la oportunidad de conocer la verdadera situación financiera de su familia. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de que Cristina conociera a la verdadera Bárbara Elena Morales. No la abuela manipulable que había sido durante 15 años, sino la mujer de negocios que había construido un patrimonio considerable y que sabía exactamente cómo destruir a quienes la traicionaban. El plan que diseñé era simple pero devastador. Cristina había cometido el error de subestimar completamente a su víctima, y ahora iba a pagar las consecuencias de esa arrogancia. Pero antes de ejecutar mi venganza, tenía que asegurarme de que mi hijo estuviera protegido. David era inocente en todo esto, una víctima tanto como yo, y necesitaba preparar el terreno para que él pudiera ver la verdad, sin que su mundo se derrumbara completamente. La confrontación que había planeado no solo iba a exponer a Cristina por lo que realmente era, iba a liberarnos a todos de sus manipulaciones de una vez por todas. El momento de la verdad llegó un domingo de marzo de 2024. Había invitado a toda la familia a comer en mi casa, algo que no hacía desde hacía meses, debido a las constantes restricciones que Cristina había impuesto a nuestras reuniones. Pero esta vez no había aceptado ninguna excusa. Es el cumpleaños de tu padre, le dije a David por teléfono, refiriéndome al aniversario luctuoso de Roberto. Necesito tener a mi familia cerca en este día tan difícil. Ann sabía que ni siquiera Cristina tendría el descaro de negarme ese momento de duelo familiar. Habían llegado a las 2 de la tarde en punto. Cristina vestía un conjunto nuevo, que claramente había costado más de 5,000 pesos, mientras David llegó directamente del trabajo extra que había tomado los fines de semana para llegar a fin de mes. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Durante la comida mantuve la conversación ligera, preguntándole a Tommy sobre la escuela y a Sarah sobre sus clases de ballet, que yo había estado financiando, sin que David lo supiera. Cristina se veía incómoda, como siempre cuando tenía que compartir mi atención con el resto de la familia por más de unas pocas horas. Después del postre, mientras los niños jugaban en el jardín, serví café, y decidí que había llegado el momento. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, pero mi voz salió firme y controlada. David, Cristina, hay algo importante que necesito discutir con ustedes.
comencé mientras colocaba una carpeta gruesa sobre la mesa del comedor. Se trata de las finanzas familiares. Cristina se tensó inmediatamente. Pude ver cómo sus nudillos se blanquearon al apretar su taza de café. David, por el contrario, se veía confundido pero relajado. «Mamá, ¿hay algún problema?», preguntó David con esa preocupación genuina que siempre tenía cuando se trataba de mi bienestar. «¿Necesitas ayuda con algo?». «No exactamente, hijo», respondí mientras abría la carpeta y sacaba los primeros documentos. «Pero necesito que sepas que durante los últimos 15 años he estado enviando dinero mensual a la cuenta de Cristina». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. David se quedó con la taza a medio camino de su boca, procesando lo que acababa de escuchar. Cristina, por su parte, había perdido todo el color en su rostro. ¿Qué? Fue todo lo que David logró articular. 40,000 pesos mensuales en promedio, continué, manteniendo mi voz calmada mientras colocaba los estados de cuenta bancarios. Frente a él, 3,172,000 pesos en total durante 15 años. David dejó caer su taza sobre la mesa, haciendo un ruido seco que resonó por toda la sala. Sus ojos se movían frenéticamente entre los documentos y el rostro cada vez más pálido de su esposa. «Cristina», dijo David, con una voz que nunca le había escuchado antes, una mezcla de confusión y horror creciente. «¿De qué está hablando mi mamá?». Cristina intentó recuperar la compostura, pero su voz salió temblorosa y defensiva. «David, yo puedo explicártelo. Tu mamá está confundida». «Ella no estoy confundida». La interrumpí firmemente mientras colocaba más documentos sobre la mesa. «Aquí están todas las transferencias, mes por mes, cada una autorizada por Cristina, bajo diferentes pretextos: colegiaturas, emergencias médicas, reparaciones de la casa, gastos de los niños». En los ojos de David se abrieron más con cada documento que veía. Las fechas, las cantidades, las referencias de las transferencias, todo estaba ahí en blanco y negro. «Cristina», repitió David, pero ahora su voz tenía un tono más duro. «¿Es esto cierto? ¿Has estado recibiendo dinero de mi madre todos estos años?» Yo lo hice por nosotros», tartamudeó Cristina, y por primera vez en 15 años, la vi sin su máscara de control total. «¿Tú trabajabas tanto y necesitábamos ayuda extra para mantener el nivel de vida de los niños?» «¿El nivel de vida?». David se levantó de su silla tan bruscamente que la hizo caer hacia atrás. «Cristina, yo he estado trabajando 12 horas diarias, incluidos fines de semana, porque me dijiste que necesitábamos más dinero. Me dijiste que apenas alcanzábamos para los gastos básicos, y es cierto», insistió Cristina, pero su voz perdía fuerza con cada palabra. «Ese dinero extra nos ayudaba para 40,000 pesos mensuales». «No es dinero extra», rugió David. «40,000 pesos mensuales es más de la mitad de mi sueldo. ¿Cómo diablos no iba a alcanzarnos el dinero si teníamos el equivalente a un sueldo completo adicional?» Fue entonces cuando saqué mi arma secreta, el teléfono con las grabaciones. «David», dije suavemente mientras activaba la primera grabación, «hay algo más que necesitas escuchar». A la voz de Cristina llenó la habitación. Clara e inconfundible, a mi suegra, es muy fácil de manipular. Solo tengo que mencionar a los niños y ella me transfiere lo que le pida. Ya van más de 3 millones de pesos en 15 años. Es mejor que tener un trabajo. El efecto fue instantáneo y devastador. David se quedó paralizado, como si alguien le hubiera dado una bofetada. Cristina se puso de pie tan rápido que su silla se tambaleó. «¿De dónde sacaste eso?», gritó Cristina, perdiendo completamente la compostura. «Esa conversación era privada». «Era una conversación donde se jactaba de robarme», respondí mientras reproducía más grabaciones, «donde se burlaba de mi generosidad y planificaba cómo seguir manipulándome. Cada grabación era peor que la anterior». Cristina hablando con sus amigas sobre estrategias de manipulación. Cristina riéndose de mi supuesta ingenuidad. Cristina calculando exactamente cuánto podía sacarme cada mes sin que David sospechara. David se había sentado pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban rojos
y llenos de una furia que nunca había visto en mi gentil hijo. 15 años, murmuró David, han 15 años, trabajando como un esclavo, mientras Tun se volteó hacia Cristina, con una mirada que podría haber derretido acero. Mientras tú vivías de mi madre, y me mentías en la cara todos los días en David, por favor, escúchame. Cristina intentó acercarse a él, pero David se levantó, y retrocedió como si ella fuera venenosa. Escucharte. Después de 15 años de mentiras, David tomó uno de los estados de cuenta y lo agitó frente a ella. ¿Sabes lo que significa esto, Cristina? Significa que todos estos años que me levantaba a las 5 de la mañana para trabajar horas extra, eran innecesarios. Significa que todas las veces que les dije a mis hijos que no podíamos permitirnos algo, era mentira. Significa que tú tenías más dinero disponible cada mes que yo, pero me dejaste creer que era mi responsabilidad mantener a la familia. Cristina comenzó a llorar. ¿Pero no eran lágrimas de remordimiento? Eran lágrimas de desesperación de alguien que había sido atrapada y sabía que no había escape. Pero no es solo el dinero, continué, sacando los reportes del investigador privado. Cristina, ¿quieres explicarle a David sobre tu negocio de cosméticos? ¿O sobre el departamento que compraste con mi dinero? ¿O sobre las 20,000 pesos mensuales adicionales que generas y que nunca le has reportado? Si David había estado furioso antes, ahora estaba absolutamente lívido. Su cara se había puesto roja, y las venas de su cuello se marcaban, claramente. ¿Un negocio? ¿Un departamento? David se volteó hacia Cristina, con una mirada de total incredulidad. ¿Qué más me has estado ocultando? Cristina intentó una última táctica desesperada. Se arrojó a los pies de David, agarrando sus piernas, mientras sollozaba histéricamente. David, perdóname. Lo hice por nosotros, por nuestra familia. Quería que tuviéramos una vida mejor, que los niños tuvieran oportunidades. Nunca quise lastimarte, pero David se liberó de su agarre con una fuerza que lo sorprendió, incluso a él mismo. Por nosotros, gritó. David, mentirme, engañar a mi madre, robar dinero y hacerme trabajar como un esclavo innecesariamente, ¿fue por nosotros? Fue entonces cuando los niños aparecieron en la puerta de la sala, atraídos por los gritos. Tommy y Sarah se veían confundidos y asustados al ver a sus padres en esa situación. Papá, mamá, ¿por qué están gritando?, preguntó Tommy, con esa voz pequeña que usan los niños cuando sienten que el mundo adulto se está desmoronando a su alrededor. David inmediatamente se calmó al ver a sus hijos. Se acercó a ellos y los abrazó protectoramente. Niños, vayan a su cuarto, por favor. Los adultos necesitamos terminar de hablar. Pero Sara, mi nieta perspicaz, miró directamente a Cristina y preguntó a mamá, ¿por qué le mentiste a papá sobre el dinero de la abuela? La pregunta de mi nieta de 10 años cayó como una bomba en la habitación. Incluso los niños habían estado conscientes de los engaños de Cristina. Ella los había usado como cómplices involuntarios en su manipulación. Cristina se desplomó en el sofá, finalmente derrotada. Ya no había lágrimas, ya no había súplicas, solo la realización de que había perdido todo. David, dije suavemente, acercándome a mi hijo que aún abrazaba a sus hijos confundidos. Los niños pueden quedarse conmigo esta noche, si necesitas tiempo para procesar todo esto. David asintió, sin poder hablar. Besó a Tommy y Sarah en la frente, y les dijo, vayan con la abuela. Papá necesita hablar con mamá después de que los niños se fueron a la cocina conmigo. Escuché a David hablar con Cristina, con una voz que nunca había oído antes, tan fría, firme, y llena de una determinación que daba miedo. Quiero que te vayas de la casa esta noche, le dijo. Mañana hablaremos con un abogado. Este matrimonio se acabó. Los meses que siguieron a esa confrontación devastadora fueron como ver un renacimiento, tanto para David como para mí. La verdad, aunque dolorosa, había sido liberadora de una manera que ninguno de nosotros había anticipado. Cristina se mudó inmediatamente a casa de su hermana, llevándose solo su ropa personal. David cambió las cerraduras esa misma semana y comenzó el proceso de divorcio,
con una determinación férrea que me llenó de orgullo. Mi hijo había encontrado una fuerza interior que yo no sabía que poseía. «Mamá», me dijo David una tarde mientras tomábamos café en mi cocina, «necesito pedirte perdón por todos estos años. Debí haber prestado más atención. Debí haber hecho más preguntas a mi hijo», le respondí mientras tomaba su mano. «Tú también fuiste víctima de sus manipulaciones». Cristina era muy hábil en lo que hacía durante el proceso de divorcio. La investigación del contador forense reveló el alcance completo de los engaños de Cristina. No solo había estado viviendo de mi dinero, sino que había acumulado deudas de tarjetas de crédito por más de 200,000 pesos, comprando artículos de lujo que había mantenido escondidos en bodegas rentadas. El departamento que había comprado con mi dinero como enganche estaba valorado en 2 millones de pesos. El juez ordenó que fuera vendido y el dinero repartido, considerando que había sido adquirido con fondos obtenidos fraudulentamente. Pero la revelación más impactante vino cuando descubrimos que Cristina había estado planeando divorciarse de David una vez que los niños cumplieran 18 años. Tenía documentos donde calculaba exactamente cuánto dinero necesitaría para mantener su estilo de vida como madre soltera, incluyendo la proyección de seguir recibiendo ayuda de mi parte hasta que yo muriera. Había planificado mantener la farsa hasta obtener la mitad de los bienes de David en el divorcio, más la pensión alimenticia, más mi dinero mensual. Era un plan a 20 años para robar sistemáticamente a 2 familias. Los niños, sorprendentemente, se adaptaron mejor de lo esperado. Tommy, que ya tenía 15 años, me confesó que siempre había sentido que algo estaba mal con la actitud de su madre hacia mí. «Abuela», me dijo una tarde mientras hacíamos galletas juntos, «mamá siempre nos decía que le dijéramos que te queríamos mucho cuando tú nos dabas dinero. Nunca entendí por qué tenía que ser fingido. Si nosotros, sí te queremos de verdad». Esas palabras me confirmaron que Cristina había intentado corromper incluso el amor genuino de mis nietos, convirtiéndolo en una herramienta de manipulación. Pero el amor real había prevalecido a pesar de sus intentos. Sarah, ahora de 12 años, era sorprendentemente sabia para su edad. «Papá está más feliz ahora», dijo Wendaya. Antes, siempre se veía cansado y preocupado. Ahora sonríe más. Tenía razón. David había dejado sus trabajos extra, y ahora llegaba a casa a las 6 de la tarde. Por primera vez en 15 años podía cenar con sus hijos entre semana, ayudarlos con la tarea, y simplemente ser un padre presente. «Es increíble, mamá», me contó David un domingo mientras veíamos a los niños jugar en mi jardín. «Con mi sueldo normal podemos vivir cómodamente. Durante todos estos años creí que tenía que trabajar como loco para mantener a mi familia. Pero resulta que Cristina estaba gastando más dinero del que yo ganaba en la economía familiar. Se había estabilizado de manera sorprendente sin las transferencias mensuales que yo hacía, pero también sin los gastos excesivos que Cristina generaba. David descubrió que su sueldo era más que suficiente para mantener a sus hijos e incluso ahorrar para su futuro. En cuanto a mí, la liberación fue total. Por primera vez en 15 años, mi dinero era realmente mío. Volví a viajar con mis amigas. Retomé mis clases de pintura que había abandonado para poder ayudar más a la familia, y redescubrí hobbies que había olvidado. Compré un auto nuevo, remodelé mi casa, y más importante aún, comencé a disfrutar mi dinero sin la culpa constante que Cristina había implantado en mí. Ella me había hecho creer que era egoísta gastar en mí misma cuando tenía familia que necesitaba ayuda. 6 meses después del divorcio, algo inesperado sucedió. Cristina intentó contactarme directamente. «Doña Bárbara», me dijo por teléfono con esa voz suave que había perfeccionado durante años. «Sé que cometí errores, pero los niños me extrañan. ¿Podríamos hablar? Tal vez podríamos encontrar una manera de...». En Cristina, la interrumpí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. «No hay nada que hablar entre nosotras. Si quieres contacto con tus hijos, eso es algo que tienes que arreglar con David y con los tribunales». «Pero doña Bárbara, usted siempre fue como una madre para mí». «Una madre no roba a sus hijos», respondí, y colgué el teléfono. Esa fue la última vez que Cristina intentó manipularme. Había aprendido finalmente
que Bárbara Elena Morales no era la víctima vulnerable que había estado abusando durante 15 años. Hoy, un año después de la confrontación, mi vida es completamente diferente. David y los niños vienen a cenar conmigo 2 veces por semana. No por obligación o por dinero, sino porque realmente disfrutan mi compañía. Tommy me ayuda en el jardín y me cuenta sobre sus planes para estudiar ingeniería como su papá. Sarah y yo cocinamos juntas y me platica sobre sus sueños de ser veterinaria. David conoció a una mujer maravillosa llamada Carmen, una maestra de primaria que trata a mis nietos con genuino cariño y que jamás me ha pedido un peso. La diferencia es notable. Carmen me saluda con abrazos reales no calculados. Pregunta por mi salud porque realmente le importa, no porque esté evaluando mi capacidad para transferir dinero. Doña Bárbara, me dijo Carmen la primera vez que cenó en mi casa. David me ha contado lo generosa que siempre ha sido con su familia. Espero que sepa que aquí tiene una nuera que la va a querer por quien es usted, no por lo que pueda dar. En esas palabras me hicieron llorar de felicidad. Por primera vez en 15 años, tenía una relación familiar basada en amor genuino, no en manipulación financiera. En cuanto a Cristina, supe por David que había intentado el mismo esquema con la madre de su nuevo novio, pero la señora resultó ser menos confiada que yo. Cristina tuvo que conseguir un trabajo de tiempo completo por primera vez en años. A veces me pregunto si debería sentir culpa por haber destruido su vida, pero luego recuerdo los 3 millones de pesos que me robó, las humillaciones que me hizo pasar, y cómo estuvo dispuesta a corromper a mis propios nietos para sus propósitos. No siento ni una pizca de remordimiento. El dinero que recuperé de la venta del departamento, lo invertí en un fondo educativo para Tommy y Sarah. Ellos estudiarán las carreras que quieran, sin que sus padres tengan que preocuparse por los gastos. Pero esta vez será mi regalo genuino para mis nietos, no el resultado de chantaje emocional. Durante este año también me reconecté conmigo misma. Volví a ser Bárbara Elena Morales, no solo la abuela que da dinero. Tengo amigas, actividades, proyectos personales. Mi identidad ya no está definida por cuánto puedo dar a otros, sino por quién soy como persona. Si estás viviendo algo similar, no estás sola. Si hay alguien en tu familia que constantemente te pide dinero, que siempre tiene emergencias, que te hace sentir culpable por gastar en ti misma, presta atención. El amor verdadero no viene con factura mensual. A los 68 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, tu dinero y tu vida. Cristina pensó que tenía a una vieja tonta bajo control, pero descubrió que Bárbara Elena Morales era mucho más inteligente, más fuerte y más rica de lo que jamás imaginó. Y ahora, cada 15 del mes, cuando antes transfería dinero a la cuenta de Cristina, me compro algo bonito para mí. En cada transferencia que no hago, es un recordatorio de mi libertad. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo así? Comenta abajo y comparte tu historia. Tal vez tu experiencia pueda ayudar a otra persona a abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Y recuerda, el amor verdadero no necesita ser comprado. Si alguien solo te busca cuando necesita dinero, no es amor lo que siente por ti. Hasta aquí mi historia. Gracias por acompañarme en este relato que cambió mi vida para siempre.